todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Kiolala que escatanesis maya, kisiktes kima wola yet el impuxikal. Beclae, utam yunku, cuya licton upactalil Cristo, usaki koki mak, yetel chan maupactal utan. Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con el afecto de siempre y les deseo todo bien en el Señor en este domingo 23 del tiempo ordinario. En la segunda lectura continuamos con la lectura de la carta del apóstol Santiago. Él tiene un estilo muy directo de hablar, y aquí nos dice que la fe no nos autoriza a hacer diferencias entre personas para tratar mejor a los ricos que a los pobres. Dice: ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? El Papa Francisco nos ha estado llamando a ser una iglesia pobre para los pobres. Y creo que no se trata de que los ministros vivamos en la miseria, ni mucho menos todos los cristianos, que también deben ser discípulos de Cristo, sino que se trata de evitar todo despotismo, toda presunción de bienes ante los que no tienen y de cualquier forma de desprecio a los pobres por ser pobres. Se trata de que ellos tengan su lugar en la iglesia y que la iglesia les ayude a ser sujetos de su propia superación humana integral. Se trata no solo de darles la asistencia inmediata, sino de promoverlos y de aprender a compartir con ellos en su propio ambiente. Al pobre en general le gusta dar de su pobreza y que la gente de mejor posición social se siente con sencillez a su mesa. Los profetas anunciaban que el Mesías esperado daría vista a los ciegos, oído a los sordos, el caminar a los cojos y el hablar a los mudos, tal como lo dice el profeta Isaías en la primera lectura de hoy. Jesús realizó muchos milagros en los que se cumplieron las promesas de los profetas, pero Él no agotó la sanidad de todos los enfermos, pues la enfermedad es una realidad humana que nunca nos abandonará. Sus milagros acreditaban su enseñanza, la cual dejaba ya salud y fortaleza en los corazones de los creyentes. Y por otra parte, los milagros siguen ocurriendo hoy en día para seguir acreditando a Cristo y a su iglesia, que es su cuerpo, muchas veces valiéndose de la intercesión de algún santo del cielo o alguno de la tierra o de toda la comunidad cristiana. Pero sabemos que finalmente todo es obra de Dios. La fe nos lleva a creer siempre en el poder de Dios, aun cuando todo se vea humanamente perdido. Algunos dirán que no necesitan de otro intercesor más que de Cristo, pero eso es una forma de individualismo religioso, y no hemos de olvidar que cada uno de nosotros forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Salmo 145, que hoy proclamamos, nos lleva a exclamar: alaba alma mía al Señor. El creyente alaba al Señor, pues reconoce que todo lo bueno que acontece viene siempre de Él, en forma natural o en forma milagrosa. Es el Señor quien hace justicia a los oprimidos, quien da pan a los hambrientos y liberta a los cautivos, abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan, ama a los justos y guarda a los peregrinos. Todos los que hacen obras buenas y de justicia, sean gobernantes, gente de la sociedad civil o de la iglesia, son siempre la mano de Dios, porque es Él quien inspira
guía, fortalece y acompaña las obras del bien. En el Santo Evangelio de hoy, según San Marcos, Jesús, a él le presentan a un hombre sordo y tartamudo para que lo cure. Es un fenómeno natural que quien no puede oír, aunque tenga dificultades físicas para hablar, no puede hacerlo o lo hace con torpeza porque el oído dirige la facultad del habla. Muchos hemos sido testigos de personas que se ponen a cantar la canción que están escuchando en los audífonos a todo volumen, y aunque sean personas que cantan bien, se desentonan por no tener control de su propia voz, ya que no se están escuchando a sí mismos. Tener presente este fenómeno nos puede llevar a una conclusión y reflexión, en el sentido de que nunca sabremos dialogar mientras no sepamos escuchar. ¿Cuántos matrimonios creen dialogar cuando uno no escucha al otro o ninguno de los dos escucha? Pues mientras uno habla, el otro está preparando el argumento con el que cree que va a vencer en el supuesto diálogo. Y antes de saber escuchar a los demás, hemos de aprender a escucharnos a nosotros mismos y darnos cuenta quiénes somos y cómo estamos. Porque aunque tú creas que ya te conoces, este autoconocimiento debe actualizarse diariamente para saber cómo te encuentras hoy físicamente, cansancio, enfermedad, etc. Emocionalmente, alegre, triste, entusiasta, animado, desanimado, etc. Y espiritualmente, en paz con Dios o con remordimientos de conciencia, etc. Si no me tomo en cuenta a mí mismo, puedo distorsionar mi diálogo o hacer responsable de mis estados personales a mi interlocutor. El mejor diálogo diario que me lleva a conocerme mejor y que me ayuda a tener los mejores diálogos con otras personas es el diálogo con nuestro Señor. Muchos hay que rezan pero no dialogan con Dios, porque en su modo de rezar parecen taparle la boca a Dios para que les escuche sin dejarlo hablar. Si nos disponemos a escuchar al Señor en la oración, le pedimos que nos hable y ponemos atención, ciertamente Él nos hablará de un modo peculiar. A Jesús le pidieron que impusiera las manos al hombre sordo para curarlo, pero no dice el Evangelio que Jesús le impusiera las manos, ni que simplemente de palabra le ordenara quedar sano al hombre, sino que Jesús usa otros signos particulares, metiendo sus dedos en los oídos de aquel hombre y tocando su lengua con su saliva. Estos signos nos recuerdan la narración del libro del Génesis, cuando el Creador formaba la figura del hombre, el primer hombre hecho de barro. Así Jesús, con su poder divino, crea en aquel hombre la capacidad de escucha y la capacidad del habla, y añade una palabra, un mandato, diciéndole, Efetá, que quiere decir, ábrete. El milagro mayor que ahí realizó Jesús fue la constitución de un nuevo discípulo, que desde entonces escuchará la palabra de Dios y la podrá practicar y testimoniar. El rito del bautismo tiene un signo postbautismal, en el cual el ministro signa con la señal de la cruz los oídos del recién bautizado y le dice, Nuestro Señor Jesucristo que hizo oír a los sordos, y luego signa con la cruz los labios del bautizado y continúa diciendo, y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar su fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Tú como bautizado estás llamado a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la Eucaristía y en los otros sacramentos,
que se explica en la catequesis y en otras predicaciones, pero que también la puedes escuchar en lectura privada, teniendo en cuenta la explicación de la Iglesia, y también la puedes escuchar en tu oración personal. Tú proclamas tu fe con tu participación en la Eucaristía y en los demás sacramentos. La proclamas especialmente en la recitación del credo. La proclamas con tu vida recta, respetuosa, generosa, justa, en tu familia y en toda convivencia humana. La proclamas cuando alguien te pide que te definas en tu fe y, evitando discusiones, confiesas con respeto, seguridad y valor lo que tú crees. La proclamas cuando te reúnes con un grupo católico de reflexión y crecimiento. La proclamas cuando das catecismo o realizas cualquier apostolado. Y la proclamas cuando enseñas a tus hijos cosas de fe o las compartes con cualquier familiar. Sigamos orando por el Papa Francisco y por la comunión de toda la Iglesia con él, especialmente todos los obispos. Francisco nos está llevando a una conversión y así tenemos una gran oportunidad de que nuestra Iglesia cambie para bien en favor de tantos hijos de Dios a quienes puede servir. María, Madre de la Iglesia, interceda por nosotros. Que tengan todos una feliz semana. Sea alabado Jesucristo.